E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a organização do evento pelo convite para essa palestra inaugural do 10º aniversário do CBAA. É um grande honor para a gente falar para vocês sobre um tema que para nós é muito importante. Mas nessa oportunidade, vamos fazer uma mistura também, né? Porque meu português está muito ruim ainda. Então vamos fazer um pouco de português, um pouco de espanhol. Antes disso, eu quero parabenizar também todo o grupo, o grande grupo que está trabalhando nesse evento. Parabenizar também os convidados, os palestrantes e também todos aqueles colegas que vão trabalhar e vão exponer seus trabalhos. Então, eu estou pensando em fazer um trabalho, uma apresentação, conforme ao tema central, mas eu preparei uns textos para compartilhar com vocês. Então, eu vou ler alguns e aí a gente vai falando, vai entregando algumas opiniões. Então, primeiramente eu vou fazer essa apresentação em português e logo disso eu vou continuar com espanhol mais devagarzinho, né? Para todo mundo entender. Essa palestra está intitulada A Aventura como Catalisador do Bem-Estar Humano. Então, eu vou passar um texto para vocês em espanhol. Daí a gente vai continuar fazendo as reflexões. El bienestar humano lo entenderemos como un estado en que las personas tienen la posibilidad y la capacidad de vivir una vida con motivos para vivirla. Esto es, teniendo seguridad personal, una vida digna, buena salud, felicidad y libertad para tomar decisiones y de acuerdo a eso, actuar en consecuencia. La aventura, por su parte, en tanto constructo y concepto, es posible concebirla y entenderla como la experimentación de situaciones, siempre nuevas, que en su más profunda expresión nos desafía y confronta lo desconocido e inesperado, dejando nuestras posibilidades de actuación sometidas al criterio formado, desencadenando diferentes reacciones y respuestas según el contexto. O sea, nos enfrenta a lo que somos y lo que tenemos como herramienta para responder a ese estímulo. Desde nuestra área de actuación profesional, la aventura se transforma en un instrumento que permite desarrollar actitudes, valores y acciones que van en directo beneficio del bienestar humano en términos sistémicos. Vale decir, una mirada compleja de las actividades de aventura en su expresión más íntima y a la vez más evidente nos permite canalizar emociones que contribuirán a la construcción de un concepto unipersonal de bienestar. Este bienestar estaría reflejado en las distintas dimensiones que el ser humano en su diario vivir experimenta, a saber, salud, relaciones sociales, educación, política, alimentación, etc. Desde el punto de vista de la salud, la aventura se presenta como una posibilidad cierta de aporte, toda vez que, en justa regulación y control, entregaría en su expresión deportiva momentos donde se generaría liberación de hormonas como la serotonina, endorfina, dopamina y adrenalina, consideradas como las hormonas que contribuyen a la felicidad. Esta felicidad construida a partir de la participación en actividades de aventura asociadas a las manifestaciones deportivas es el punto exacto donde como profesionales debemos ser capaces de identificar, de acuerdo al contexto, las posibilidades de propuesta que configuren un aporte a quienes participen de tales actividades. En otras palabras, existe una responsabilidad que va más allá de solo entregar el equipamiento técnico para desarrollar la actividad.
debemos ayudar a canalizar las emociones que desde la práctica emanan y con ello cumplir el rol asumido cuando trabajamos con otros seres humanos. Dependiendo de la experiencia vivida o de aquella vivencia, la actividad de aventura puede transformarse en una historia de vida, positiva o negativa, pero historia al fin. La contribución que hace al bienestar humano dependerá de cómo esa experiencia de aventura es orientada y analizada. Es ahí entonces que tenemos como responsabilidad profesional, desde que asumimos este rol como profesores y como encargados de las actividades de aventura, intentar entregar también a aquellos que participan de estas actividades una experiencia que sirva también para su crecimiento personal. Ahora, para desarrollar esas actividades, en nuestro caso, si bien es cierto la aventura pudiera desenvolverse en distintos ámbitos, no solamente en lo que se refiere a una actividad de riesgo, ¿sí? O una actividad extrema, sino que la aventura tiene que ver con aquellas cosas que son nuevas para quien las vive. Por ejemplo, esta vivencia o esta experiencia de relatar una palestra inaugural para un congreso internacional sobre aventura se convierte en sí misma también en una aventura, asumiendo los riesgos que eso tiene, que eso conlleva, asumiendo también todas las consecuencias que también eso tiene. Entonces la aventura o esa aventura es la que va a ir dejando también algunos aprendizajes y algunas enseñanzas para el resto de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, yo quisiera compartir con ustedes también un texto relacionado, o un texto que preparé relacionado con los espacios naturales y que tienen que ver con la aventura y con la naturaleza, que es lo que nos está convocando hoy día en este Congreso Brasilero de Actividades de Aventura, la 10ª versión, 2018. Entonces, el texto preparado dice así: hoy se escucha por radio y por televisión, na media, como vocês falam, en los jornais, en las revistas, que existe una suerte de invasión, de mucha información respecto de los índices altos sobre obesidad que nuestra sociedad está alcanzando. Principalmente lo que respecta a nuestro entorno, digamos, al cono sur, ¿sí? Se habla que los índices de obesidad están alcanzando niveles altísimos a temprana edad, quando as crianças ainda estão indo para a escola, eles já têm índices de obesidade muito grandes. Y eso generalmente la población busca culpables, pero no solo la población, también los gobiernos, también los políticos. Y en ese sentido se culpa a los fabricantes de los productos que consumimos, como primera cosa. La vida muy rápida también que estamos llevando, el poco tiempo que dedicamos a nuestra salud y a comer sano, y ese poco tiempo que estamos dedicando a comer sano también lo vamos cambiando, vamos trocando o mudando los tipos de alimentación, cambiándolo por la comida rápida, por la comida chatarra, se habla aquí en Chile, y eso está afectando indefectiblemente nuestra salud. Por lo tanto,
nos está ayudando con nuestro bienestar humano, que es el tema central de esta conversación. Pero además de eso, hay un actor y un área que está fuertemente cuestionada y infelizmente está siendo responsabilizado por los altos índices de obesidad, altos índices de sedentarismo, poca actividad física. Y ese profesional que está siendo cuestionado es precisamente ustedes, vocês, eu también, los profesores de educación física. Y por supuesto el área de educación física en términos generales. Bien es sabido que esta carga o esta disciplina, esta área, carga con el peso de ser la que se preocupa por el bienestar corporal, la buena salud, los hábitos de vida sana, y es la que se supone, o suponemos, o existe dentro del imaginario social, que es la que educa el cuerpo. Pero estas concepciones y estos imaginarios sociales no hacen otra cosa que mitificar la acción y la misión que verdaderamente tiene la educación física en su más amplio sentido. Hablar de ella, o hablar de la educación física en los términos que acabamos de mencionar, no hace más que reducir su esencia a lo exclusivamente práctico o funcional, que lamentablemente sigue siendo el concepto que hoy se maneja o se discute en la escuela, principalmente en las universidades, en las facultades y en la sociedad en términos generales. Desde esta mirada, pensamos que la educación física hoy día requiere de otra mirada. La educación física, la escuela, el tratamiento del área necesita otra mirada. Una propuesta que permite incorporarse a la nueva era también, o a este nuevo periodo o a las nuevas tendencias. Ya no es solo hacer ejercicio para estar en forma, no es solo sudar y cansarse, no es solo hacer por hacer, no es solo correr detrás de una pelota, no es solo jogar bola, como se fala ahí, no es solo eso. La educación física tiene un fin mucho más profundo. Lo que necesita en este sentido la disciplina es dar sentido a sus actos y a sus acciones, es saber el por qué existen, por qué se hacen, por qué estamos haciendo tales acciones, o por qué estamos llevando a cabo tales actividades. Y esa reflexión ciertamente necesita una mirada y un escenario completamente nuevo. Necesita otros paisajes, otros contenidos, otros métodos y en definitiva otra cosa, como plantea Luis Guillermo Jaramillo y Quilindo cuando hablan que la educación física se transformó en una actividad rutinaria, monótona, con los mismos paisajes, con los mismos métodos, y en definitiva se transformó en un siempre lo mismo. Tal vez esa otra cosa que necesita la educación física ya no sea la educación física desde el punto de vista de la concepción inicial y de su nominación, pero sí en su esencia expansiva, extensiva y expresiva. Y aquí quiero detenerme un segundo para explicar qué quiero decir con la esencia expansiva, extensiva y expresiva. En este sentido, se hace referencia a las posibilidades de actuación y resultados que la disciplina o el área puede alcanzar en tanto diversificación de acciones y orientaciones que es posible integrar en los procesos llevados a cabo desde las bases de la escuela y que se transformarán en definitiva en evidencias del comportamiento social. O sea, es permitir a cada ser humano
que participa de estas actividades dentro del área o dentro de la disciplina de educación física, alcanzar la libertad a partir de sus acciones. En este sentido, o en esta línea, cobra sentido, más bien, la ciencia de la motricidad humana como una respuesta, o como una alternativa, o como un camino, tal vez como una luz a estas cavilaciones, a estas interrogantes. Y en esa línea, Manuel Sergio plantea que la motricidad humana sería la energía para el movimiento centrífugo y centrípeto de la personalización. O sea, es la energía para el movimiento intencionado de superación o trascendencia. En este sentido, el mismo Manuel Sergio, Sergio Toro también, aquí en Chile, Caé Rodríguez en Brasil, Marta Genú en Brasil también, Sheila Parecida dos Santos Silva, Eugenia Trigo en Colombia, José María Pasos en España, plantean que a este respecto, que la motricidad en este sentido sería la energía expresada para la acción de la superación en todos sus niveles, corpóreo, ¿verdad?, en lo político y en lo espiritual. Vale decir, tenemos aquí entonces una mirada sistémica del ser humano. Si lo vemos desde ese punto de vista, sería también, en palabras de Edgar Morin, una mirada o un abordaje complejo del fenómeno. Así como complejo es el fenómeno, desde esa postura de Edgar Morin, desde lo que está tejido en su conjunto, es también como la ciencia de la motricidad está dando una mirada sistémica también en su conjunto al fenómeno humano, y la educación física en este sentido pasa a ser parte importante de ese fenómeno. Entonces, a partir de esto vamos a entender que el ser humano y todo lo que lo rodea y significa no puede ser tratado como una unidad compuesta por dos subunidades, como planteó Descartes en un momento. Si usted se acuerda cuando antiguamente, y no tan antiguamente, hoy día mismo también, en estos días, en términos generales, en términos sociales, se habla de cuerpo y mente, existiendo ahí una disociación de este ser humano. La pregunta es: ¿cómo disociamos cuerpo y mente? ¿Será que es posible? Por ejemplo, Descartes habló en un momento, o en sus inicios, de la res cogitans, ¿cierto? Y la res extensa. O sea, que la res cogitans, que es la cosa que piensa, y la res extensa, que es la cosa, ¿no es cierto?, que tenemos como anexo, en este caso, el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que estamos intentando plantear es que esta unidad de ser humano debe ser tratada y mirada desde el punto de vista sistémico, recursivo y a la vez complejo. Morin, nuevamente, habla desde el punto de vista paradigmático, y él dice que esta complejidad o este paradigma de la complejidad es todo lo que está tejido en su conjunto, lo que está entramado. Por lo tanto, todo está unido en una gran red que afecta las visiones, acciones y sentidos que permiten conocer la realidad, verdad, y configurarla en el espacio-tiempo, en el que no se puede renunciar ni al todo ni a las partes. Es lo que él mismo, Edgar Morin, plantea como el principio hologramático, en lo que no solo la parte está en el todo, sino que el todo, en cierto modo,
está en la parte. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y eso cómo lo conectamos? ¿O cómo hacemos esa unión con las actividades de aventura? ¿Cómo hacemos esa unión con los espacios naturales? ¿Cómo hacemos esa unión con el bienestar humano? Según este principio de Edgar Morin, principio hologramático, si todo está en las partes y las partes están en el todo, significa que está todo unido. Si las actividades de aventura están encaminadas o están bien encaminadas, ¿no es cierto?, para alcanzar ciertos grados de felicidad, ciertos grados de satisfacción, vamos a estar cumpliendo de alguna manera, ¿no es cierto?, o contribuyendo más bien con este bienestar o con parte de este bienestar humano. Ahora, cuando esa persona que está recibiendo esa colaboración, esa ayuda, esa orientación en las actividades de aventura, consigue también constituirse como una unidad compleja, va a ser mucho más fácil, va a ser más viable también incorporar o reincorporar esas vivencias a su propia conciencia. Entonces, desde allí que existe la importancia o la gran importancia de establecer acciones pedagógicas y escenarios de aprendizaje que permitan ir hacia la misma naturaleza humana, hacia la interioridad, hacia la libertad y la personalidad del hombre en desarrollo. O sea, concienciar a la persona frente a la conveniencia de encontrar en sí misma las respuestas ante las interrogantes que dan sentido a la vida. Desde allí, existen también muchos postulados y también lo más probable es que ustedes, de acuerdo a las prácticas que han tenido en la naturaleza, hayan percibido que todas las respuestas a todas las interrogantes están precisamente en los espacios naturales. Cuando conseguimos ver o concebimos ese espacio natural y el ser humano como parte integrante de esos espacios naturales, es porque estamos teniendo también una visión cósmica, sistémica y compleja. Por lo tanto, y volviendo a las palabras de Morin, esas respuestas que encontramos en la naturaleza son las que van a dar sentido a nuestra vida. Y cuando encontramos sentido a nuestra vida, lo más probable es que tengamos también un sentido o alcancemos también cierto grado de bienestar al tener claridad respecto de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo y de lo que queremos hacer para el futuro. Se você recuerda, se você lembra a definição de bem-estar humano, que dice que el bienestar está reflejado en las distintas dimensiones que el ser humano en su diario vivir experimenta, desde las experiencias de salud, relaciones sociales, educación, expresiones deportivas, etc. Momentos que van construyendo poco a poco nuestra vida y poco a poco también construyendo la felicidad que se va adquiriendo o recogiendo a partir de cada una de las actividades. Entonces, la propuesta que estamos haciendo o que queremos hacer es llevar las actividades de aventura más allá de lo rígidamente establecido o lo rígidamente conceptualizado. En este sentido, desde la educación física, es intentar expandir también un poco las paredes, o quitar más bien las paredes, pero no solo las paredes que tienen que ver con los edificios, sino también con las paredes y con nuestra propia rigidez al momento de pensar. Entonces,
En el texto que les voy a compartir ahora, tiene que ver con un poco de naturaleza, un poco de motricidad también, que está relacionado con esta mirada compleja, que está relacionado con este bienestar humano, que está relacionado con estas actividades de aventura, que catalizan, que conducen, ¿sí?, hasta llegar a ese punto. Entonces, como planteaba Jaramillo y Quilindo, la educación física por estos días se ha transformado en un siempre lo mismo, donde las actividades deportivas de élite, incluso, o las actividades deportivas competitivas, están marcando una tendencia general, y las actividades propuestas en la escuela principalmente no propician mayor intención que el adiestramiento y la repetición. O sea, que usted va a un aula de educación física en este año, probablemente el próximo año sea la misma aula, la misma clase, la misma actividad, el mismo deporte, y eso se va repitiendo durante todos los años escolares. Y lamentablemente eso va quedando también para la vida adulta. Y la educación física en ese sentido se transforma o se construye un imaginario social que está relacionado con correr, con los test físicos, con la práctica deportiva, pero lamentablemente o infelizmente con la práctica deportiva de 4 deportes que son los fundamentales que ustedes conocen siempre en la escuela, que son los 4 fantásticos que vocês aí falam no Brasil: o futebol, o basquete, voleibol, mais basquete, já falei, basquetebol, voleibol, futebol, mais tem 4. Cuando hablamos de actividades en la naturaleza, se abre o se expande la visión también para la práctica deportiva. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Rigidez, principalmente en las propuestas curriculares de las escuelas, de los colegios, de los ministerios de educación. No es un problema solo de Sudamérica, tenemos la problemática también en Europa, menos en Oceanía. Siempre hay dificultades, pero ya hay algunos colegios que están teniendo otra visión. Sin embargo, para nosotros, profesores de educación física, que tenemos ya un sistema instalado, se transforma también en un desafío y a la vez se transforma en una aventura en sí mismo. Entonces, volviendo a las palabras de Jaramillo, vemos cómo las posibilidades de desarrollo que se entregan a los estudiantes se ven coartadas por la práctica histórica, dejando de lado la visión de contexto político y social que nuestras comunidades están experimentando. En otras palabras, no se está atendiendo a la emergencia de articulación y colaboración entre saberes necesarios para la comprensión de nuestro tiempo. Eso es en palabras de Marthe Genoux, brasileira también, que nos está indicando que a partir de esta falta de apertura dentro de la enseñanza de la educación física en términos generales, estamos también coartando la posibilidad de conocer otras alternativas para el crecimiento y para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso quiere decir también que si nuestros estudiantes no aprenden o nuestros estudiantes no tienen una expansión desde el punto de vista de las visiones de la vida misma, vamos a tener también adultos que no tendrán mayor posibilidad de experimentar, de conocer o de tener la intención de abrirse a otras alternativas. Las actividades de aventura
dentro del contexto escolar nos ayudan, sin duda, a entregar a estos estudiantes una posibilidad cierta de conocer y de conocerse, de verse al interior y de saber cuáles son las posibilidades que él tiene de trabajar y de conocer a partir de otro modelo que no es el tradicional. Entonces, hoy día, por ejemplo, es posible abordar este fenómeno a partir de nuevas propuestas y escenarios. Las actividades en contacto con la naturaleza, por sus características de escenario y estructura, permiten ir más allá de lo netamente disciplinar o del área y alcanzar aprendizajes específicos con sentido y significación. Vale decir, ou seja, el sentido de trascendencia y libertad es posible a partir de los procesos educativos. Es ahí donde nosotros, profesores, tenemos una tremenda herramienta. Os professores têm uma grande ferramenta para fazer uma mudança no mundo. Hablamos aquí de una nueva forma de hacer educación, al incorporar nuevos conceptos que promuevan el entusiasmo y la construcción compartida, que en definitiva produce un conocimiento que es fruto del diálogo entre diferentes saberes. Las posibilidades de crecimiento en los espacios naturales son considerables, entendiendo que en la naturaleza están todas las respuestas a nuestras preguntas. Volvemos a lo que ya habíamos conversado hace un momento atrás. Las posibilidades de descubrimiento a partir de la exploración potencian la autonomía y la responsabilidad. O sea, si somos capaces como profesores de educación física de incorporar, por ejemplo, elementos de autonomía, elementos de responsabilidad o de autocuidado y de cuidado del otro, de ser capaces también de incorporar saberes, de eliminar las parcelas y las verticalidades del conocimiento, con certeza vamos a ayudar en la construcción de adultos más seguros, adultos más confiados, adultos con mayor capacidad de decisión, adultos más solidarios y adultos más conscientes consigo mismo y también con el medio ambiente. Fernández, que es un médico, planteaba hace un par de décadas atrás que aquellos sujetos, aquellos individuos que son sometidos a un entorno enriquecido, ¿sí?, independiente si es un entorno cerrado o un entorno